Bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar sobre la clasificación de los triángulos. Como primera medida vamos a hablar cómo se clasifican los triángulos. Como segunda medida vamos a trabajar sobre el concepto de triángulo rectángulo. Y como última medida vamos a trabajar sobre el teorema de Pitágoras. Los triángulos se pueden clasificar según la medida de sus lados y según la medida de sus ángulos. Según la medida de sus ángulos, los triángulos se clasifican en triángulos equiláteros. Se dice que un triángulo es equilátero cuando la medida de todos sus lados es igual. En este caso, este triángulo ABC tiene todas sus medidas iguales, por tanto lo consideramos un triángulo equilátero. En este caso, en la segunda clasificación tenemos los triángulos isósceles. Los triángulos isósceles son los triángulos que tienen dos lados iguales y uno desigual. En este caso, el triángulo EDF tiene los lados ED y EF iguales y el lado DF es desigual. Por tanto, este triángulo es considerado un triángulo isósceles. También tenemos los triángulos escalenos. Se dice que un triángulo es escaleno cuando no tiene ninguna de las medidas iguales. Ninguna de sus medidas es igual, por tanto es un triángulo escaleno. En este caso podemos determinar que el triángulo HGI no tiene ningún lado igual, por tanto es un triángulo escaleno. Los triángulos también se clasifican según la medida de sus ángulos. En este caso, estos triángulos pueden ser acutángulos, cuando la medida de todos sus ángulos interiores es menor a 90 grados. En este caso del triángulo MNO, todos sus ángulos son menores a 90 grados, por tanto es un triángulo acutángulo. También tenemos los triángulos obtusángulos. Estos triángulos obtusángulos se consideran de esa forma porque tienen un ángulo obtuso. En este caso, este ángulo Q es un ángulo obtuso que mide más de 90 grados y menos de 180. Entonces mide más de 90 grados, por tanto este triángulo es un triángulo obtusángulo. Y por último tenemos el triángulo rectángulo. El triángulo se considera rectángulo porque tiene un ángulo recto. O sea, este triángulo TSU tiene un ángulo recto en T y por tanto se considera un triángulo rectángulo. Con respecto a los triángulos rectángulos, podemos decir que en todo triángulo rectángulo los lados que forman el ángulo recto se llaman catetos y el ángulo opuesto al ángulo recto se llama hipotenusa. Como podemos ver en la imagen, este es el triángulo ABC, este es el ángulo recto que mide 90 grados y estos catetos o estos lados que salen de este ángulo o que están formando este ángulo de 90 grados son los famosos catetos. Entonces tengo un cateto que en este caso se llama A y tengo otro cateto que en este caso se llama B, ¿sí? Se dice entonces que esta de aquí, la que está al frente del ángulo recto, es la hipotenusa. En este caso recibe el nombre de C. Hay una persona que dedujo un teorema a partir de ese triángulo rectángulo. Esa persona fue Pitágoras y lo enunció en su famoso teorema de Pitágoras. Pitágoras dice que en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos. Si esta es la hipotenusa y estos son los catetos, entonces Pitágoras dice que la hipotenusa elevada al cuadrado debe ser igual a uno de los catetos elevado al cuadrado más el otro de los catetos elevado al cuadrado. En este caso, para deducir el teorema de Pitágoras vamos a utilizar esta gráfica. Pitágoras dijo que si nosotros teníamos un triángulo rectángulo y a partir de este lado generábamos un cuadrado, ¿sí? Y lo dividíamos en cuadrados de la misma longitud y hacíamos lo mismo con este lado y lo dividíamos en cuadrados de la misma longitud, creamos un cuadrado y lo dividíamos en cuadrados más pequeños de la misma longitud y los sumábamos, en este caso del ejemplo 9 cuadros azules más 16 cuadros amarillos, los sumábamos 16 más 9 nos da 25. Ese resultado de la suma de los cuadrados de estos dos lados era igual al cuadrado que resultaba de la hipotenusa. En este caso se crea un cuadrado sobre la hipotenusa, se divide en cuadrados iguales
y como resultado obtenemos 25. Podemos concluir entonces que la hipotenusa, que es c elevado al cuadrado, creando un cuadrado de c, va a ser igual a la suma de los dos catetos elevados al cuadrado. Ahora vamos a hablar sobre algunos ejemplos. El primer ejemplo que vamos a trabajar es calcular la altura de este árbol que está acá, ¿sí? La distancia que hay desde la base del árbol hasta un punto específico es de 36 metros y la distancia que hay desde ese punto específico hasta la copa del árbol es 45 metros. Como verán, en el ejemplo nos están dando uno de los dos catetos, en este caso este cateto que vale 36 metros, y nos estarían dando la hipotenusa, que es el lado opuesto al ángulo recto. Para resolverlo vamos a utilizar nuestra pizarra digital. Para resolver este ejemplo lo que vamos a hacer es aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces, el teorema de Pitágoras me dice que c al cuadrado, o sea, la hipotenusa al cuadrado es igual a uno de los catetos al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. En este caso, tenemos que la hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto. En este caso, esta sería c y c vale 45 metros. Este sería uno de los catetos que puede recibir el nombre de A o de B. No hay diferencia en que reciba cualquiera de esos nombres. Y esta sería la altura del edificio, que sería el otro, y la altura, perdón, del árbol, que sería el otro cateto. Y obtendríamos entonces que a esta altura le vamos a asignar la variable de B. En este caso lo único que tenemos que hacer es reemplazar. Decimos 45 elevado al cuadrado igual a A, que vale 36, lo elevamos al cuadrado, más B, que es la altura del árbol, que la vamos a dejar como B, ¿sí? Este 36 que está sumando con este B pasa a restar al otro lado de la igualdad. Entonces nos queda 45 al cuadrado menos 36 al cuadrado, y eso nos da como resultado el valor de B elevado al cuadrado. Hacemos las operaciones. En este caso nos quedaría 45 al cuadrado, nos daría un total de 2025 menos 36 al cuadrado, que nos daría 1296, igual a B al cuadrado. Hacemos la resta entre esas dos operaciones, 2025 menos 1296, y obtendríamos como resultado 729 igual a B al cuadrado, y como nosotros necesitamos es B, no B al cuadrado, entonces quitamos ese cuadrado sacándole raíz a ambos lados de la ecuación. Decimos que este cuadrado se va con esta raíz, volteamos la ecuación para que nos quede B de primero y decimos que B es igual a la raíz de 729, que sería 27. Entonces, en este caso, la altura de ese árbol es 27 metros. Ahora vamos a trabajar en el segundo ejemplo. En este caso, tenemos a un niño que está elevando una cometa. La distancia que hay desde el niño a la cometa, ¿cierto? Esta distancia que hay desde el niño a la cometa es este D que tenemos aquí. La distancia que hay desde el niño hacia donde se dirige horizontalmente la cometa es de 14 metros. Y la altura desde donde está la cometa al suelo o hacia donde está el niño es de 48 metros. En este caso del ejemplo, este sería el ángulo recto. Por tanto, este sería un cateto, este sería el otro cateto y el lado opuesto sería la hipotenusa. En este caso nos dieron los dos catetos, tenemos que hallar la hipotenusa. Volvemos y aplicamos el teorema de Pitágoras. Decimos entonces que c al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. Para el ejemplo, este sería para nosotros un cateto, el cateto A. Este sería para nosotros el cateto B. Y esta sería la hipotenusa.
Recuerden que son variables y yo puedo asignar el valor o la letra a la variable que yo quiera. Entonces, en este caso la hipotenusa se llama d al cuadrado igual a al cuadrado, que en este caso puede ser cualquiera de los dos. Yo voy a tomar que A vale 14, entonces 14 al cuadrado, más el otro cateto que vale 48, entonces 48 elevado al cuadrado. Muy bien. Hacemos las operaciones entre eso. Entonces tendríamos 14 al cuadrado, que nos daría un total de 196. Muy bien. Más 48 al cuadrado, que nos daría un total de 48 por 48, que nos daría un total de 2304. ¿Sí? Perfecto. Y haríamos la suma de esos dos valores, que sería igual a 196 más 2304. Muy bien, perfecto. Sería 2500. ¿Sí? Y como no necesitamos d al cuadrado sino d, volvemos a sacar raíz cuadrada a ambos lados. Cancelamos la raíz con el cuadrado y nos da como resultado que d va a ser igual a la raíz de 2500, que es 50 metros. O sea que la distancia que hay desde este punto hasta la cometa es de 50 metros. Espero los conceptos hayan quedado claros. Les agradezco mucho por su atención prestada.